Buenos días, amados hermanos. Tenemos el privilegio de empezar un nuevo culto con la tecnología. Vamos a tener el culto hasta que el gobierno nos permita poder reunirnos. Y el culto que vamos a dar hoy es un culto dominical, normal como lo venimos haciendo. Espero que ustedes se encuentren muy bien en sus casas, que la paz de Dios y la gracia de nuestro amado Dios estén con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 16:9. Mientras la abrimos, voy a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana tan hermosa. Gracias por las circunstancias por las cuales estamos viviendo, Señor. Nos es necesario tener el culto de adoración y de la exposición de tu palabra desde nuestros hogares, amado Dios. Yo oro para que cada uno de tus hijos e hijas que se encuentran en sus hogares puedan tener este tiempo de recogimiento, de meditación y de santificación, amado Dios. Oro para que tu palabra en esta mañana del domingo nos bendiga, amado Dios, nos instruya, nos fortalezca y nos establezca en tu reino, amado Dios. Te damos gracias, bendito Rey de la Gloria, por la oportunidad que nos da, Señor, de usar la tecnología para poder difundir tu palabra, amado Dios. Oro por la lucha, las dificultades y las adversidades por las cuales estemos pasando, amado Dios. Que sepamos, como decía el apóstol Pablo, que esto es una leve tribulación de la bendición que vendrá, amado Dios. Oro por cada uno de tus hijos e hijas, amado Rey del cielo, para que pongan la confianza en ti, para que no se dejen amedrentar del enemigo, para que no deje pasar por sus mentes caos, angustia, Señor, sino que, como dice tu palabra, que cuando veamos que estas cosas están aconteciendo, erguíos porque nuestra redención está cerca, amado Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón, hermanos. El tema que quiero compartir es el adversario y sus funciones. Y leemos en 1 Corintios 16:9 la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estaré en Éfeso hasta en el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Estamos viviendo tiempos donde la tecnología nos permite conocer todo lo que pasa en el mundo. Si no fuera por la tecnología, no sabríamos tantas muertes y tanto caos y desolación que hay en el mundo entero. Vemos que no se necesitan de armas poderosas para la destrucción de seres humanos. Solo con tu permitir, amado Dios, una epidemia como estas, la humanidad la vemos desprotegida. La humanidad no tiene forma de salir, sino a través de Cristo nuestro Señor. Vemos que el adversario a veces trae daños, pero también nos trae bendiciones. Porque este adversario, el cual hoy tenemos, esta epidemia, este virus, Señor, nos ha recogido a todos en casa para evitar la mortandad masiva. Gracias porque el enemigo y el adversario de tu pueblo, siempre tú lo usas para bendición, amado Dios. Vemos que acá el apóstol Pablo tenía planes de ir a un lugar, de ir a otro, de visitar una iglesia. Pero en el versículo 9 dice que se le ha abierto una puerta grande para oportunidad, pero que muchos son los adversarios. Gracias porque este adversario que hoy tenemos no es enviado por el enemigo.
Es un adversario que, como ya Cristo cuando estuvo en la tierra nos lo profetizó, que iban a haber pleitos entre gobiernos, nación contra nación se iba a levantar, que iban a haber hambres, pestes, hambrunas, terremotos. Y vemos, amado Dios, cómo es el cumplimiento de tu palabra. Hoy le damos gracias, amada iglesia, a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hoy vamos a mirar 4 puntos en los que podemos sacar de este texto. Vemos que el adversario cumple sus funciones. Y esas funciones la iglesia debemos usarla para bendición. Y no para estar confundidos o en caos como el mundo entero que no tiene a Cristo. Hoy, amada iglesia, les animo para que nuestra fe esté más fortalecida, para que nuestros corazones no se carguen de temor, de angustia, de creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Hoy estamos viviendo en el siglo XX promesas que el Señor dio hace 2000 años. Y quizás desde mucho tiempo antes el Señor a través de los profetas también nos habló de todo esto que estamos empezando a ver y a vivir. Esta generación en la cual estamos nos ha tocado estos tiempos y queremos que hoy, con el mensaje de hoy, recapacitemos y miremos 4 bendiciones que el adversario trae a los que aman a Dios. Podemos mirarlo en la primer bendición el adversario nos obliga a buscar a Dios y a postrarnos ante Él. En la Biblia vemos ejemplos de hombres que fueron consagrados a Dios. Hombres que antes de nacer ya habían sido llamados por nuestro amado Dios. Podemos ver en la vida del profeta Daniel. Vamos a mirar el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 12. Daniel 1:12 y el versículo 13 dice: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Vemos que los adversarios o el adversario de Daniel lo llevó a que Daniel buscara a Dios en ayuno y en oración. Daniel fue un joven que fue traído preso de su tierra, Jerusalén. Daniel llegó a una nación donde él no conocía la lengua, no conocía las costumbres, no conocía ninguno de estos reyes, pero Daniel en su corazón sí conocía al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Y Daniel no se dejó amilanar por el enemigo. Daniel supo defenderse con la fe que tenía en su Dios. Hoy nosotros también estamos frente a cosas que el mundo no puede conocer. El mundo no se imagina lo que viene, pero nosotros por la palabra y por el Espíritu Santo sí sabemos. Daniel no se dejó apabullar. Daniel no se puso a llorar o a maldecir. Daniel dijo: voy a buscar a Dios en oración y ayuno. Y propuso en su corazón no contaminarse. Amada iglesia, nosotros estamos en tiempos también de proponer en nuestro corazón
tener la mirada en Dios. No en las circunstancias, no en las pruebas, no en la adversidad, no en la mortandad que hay ahora. Debemos obedecer nuestras autoridades de no salir. Debemos obedecer los mandatos de los gobiernos, de estar en casa. Pero que esto no sea un tiempo para dedicarnos a dormir, a ver películas, a hacer ocio. Que sea un tiempo para que escudriñemos la palabra, para que busquemos a Dios en ayuno y en oración, ya que cuando no ha habido adversarios, no podemos hacerlo porque los deberes nos llaman. Ahora estamos dispuestos a buscar a Dios. Tenemos las 24 horas del día para buscar a Dios, en ayuno, en vigilia, en oración, en meditar la palabra. Daniel nos da un ejemplo grande, que en momentos de caos, de angustia, de perturbación, lo mejor es buscar a Dios. También miramos ahí mismo en Daniel capítulo 2, versículos 16 al 18. Habló y dijo Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Vemos que acá, en este capítulo, cuando el rey Nabucodonosor no encontraba quien le interpretara los sueños, él dio un edicto que matasen a todos los sabios, a todos los adivinos de Babilonia, y ahí cayó Daniel y sus amigos. Pero Daniel no se desesperó. Daniel tuvo la calma. Daniel sabía que en el cielo hay un Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el cual un día envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y nos ha rescatado. Hoy nosotros también tenemos ese conocimiento, tenemos las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el testimonio de todos estos hombres de Dios. Hoy nosotros, al igual que Daniel, el adversario nos manda para que oremos en familia, para que oremos en grupo, para que podamos interceder, para que el Dios del cielo detenga desde los cielos esta epidemia. Hay muchas personas que no conocen a Dios. Hay muchas personas que creen que esta epidemia es algo normal, es algo que el hombre mismo por sus experimentos hizo caer. Unos dicen que es una guerra fría entre Rusia, China y Estados Unidos, pero sabemos que es el cumplimiento de Dios. Sabemos que los gobiernos que no tienen a Cristo en su corazón harán lo que sea para poder ser los primeros. Pero nosotros, amada iglesia, hoy debemos, al igual que Daniel, tener la seguridad de que Cristo tiene el control de todo, que a Él no se le ha salido de las manos nada, que Él está sentado en su trono, que Él es Dios todavía, que Él es el Dios eterno pasado, Él es el Dios presente y Él es el Dios eterno futuro. Amada iglesia, hoy en este texto de Daniel 2, 16 al 18, podemos ver que Daniel confió en Dios. Así nadie tuviera respuesta o solución a este virus, a esta epidemia, sabemos que desde el cielo nuestro amado Rey tiene solución, tiene respuesta. Él permite todo esto para que la iglesia que está dormida, que está reposando, se despierte, se mire
a ver qué está haciendo, y entremos en oración, entremos en intercesión, clamemos al Dios del cielo, que es la única fuente de ayuda que tenemos. La oración al Dios verdadero traerá respuesta. Vemos, si seguimos leyendo, cómo Daniel encontró de parte de Dios la respuesta a un sueño que el rey había olvidado. El Dios del cielo tiene control de todo, aún de los sueños. Oremos cada día con más fervor, con más integridad y santidad a nuestro Dios. Que nuestros corazones se vistan cada día de santidad. Que nuestra mente cada día agrade a Dios. Que podamos, al igual que Daniel, tener confianza en el Dios verdadero. También tenemos otro ejemplo en Daniel, capítulo 6. Cuando Daniel oyó y supo que habían firmado el edicto de no pedir a ningún dios ni a ningún hombre fuera del rey, Daniel, con su poder espiritual, abrió las ventanas de su casa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba al Dios del cielo. Y los adversarios pensaban que iban a milanar a Daniel, que iban a apaciguar a Daniel, que lo iban a hacer encerrar. Pero Daniel es un hombre de ejemplo al cual debemos imitar. Daniel, dice la palabra en capítulo 6, versículo 10. Vamos a mirarlo. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué hermoso que no solamente esta epidemia, el decreto de los gobiernos que nos mandan a encerrarnos, nos lleven a orar. Qué bueno es que cuando tengamos libertad, que podamos ir donde queramos, que podamos salir a pasear, lo dediquemos también a orar a Dios. Que no sea por una epidemia que estamos orando, ayunando o vigilando. Que sepamos que Dios tiene control de todo. Que no nos apacigüe los que trabajamos independientemente de sacar días de ayuno, noches de vigilia, días de visitar a otros hermanos para fortalecerlos en la fe. Qué bueno que cuando tengamos libre albedrío del tiempo, lo podamos usar como lo estamos usando hoy, escudriñando la palabra, orando, meditando, clamando al Dios del cielo. Padre, en esta mañana oro para que estos adversarios que en el siglo XX tenemos nos ayuden a consagrarnos más a ti, no a dudar de ti, no a poner en duda la fe. Amado Dios, te damos gracias. En el libro de Jonás encontramos también un ejemplo. Vemos también un contraste entre Daniel y Jonás y entre los hombres que iban en el barco. Vemos que la adversidad que estos hombres sufrieron allí en el barco, dice el versículo de Jonás 1:5. Vamos a mirar Jonás 1:5. Hay unas cuantas hojitas después de Daniel. Encontramos a Jonás. Después de Abdías. Jonás 1:5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué contraste vemos entre Daniel y Jonás!
Dos hombres de Dios, pero con diferente perspectiva. Hoy en la iglesia de Dios habemos hombres como Daniel y habemos hombres y mujeres como Jonás, que en medio de la angustia, la adversidad, los problemas, nos echamos a dormir. No oramos, no ayunamos, no clamamos. Decimos que esto tiene que pasar, si no la palabra no se cumple. Pero amada iglesia, hoy Jonás nos amonesta para que no seamos como él. Hoy Daniel nos alienta para que seamos como él, con Cristo en el corazón. Hoy Jonás nos dice que huir de Dios es una necedad. Hoy Jonás nos muestra que tener la fe y la obediencia en el Dios Altísimo es la sabiduría. Estos hombres que iban en el barco con Jonás, ellos dicen que trataban de solucionar los problemas. Así está el mundo ahora. Tratan de solucionar los problemas, pero no los buscan en la solución verdadera que es Cristo. Hoy estos hombres que van en el barco nos enseñan que el hombre sin Dios buscará cómo livianar sus problemas, sus luchas, sus adversidades. Pero también qué hermoso que Dios no deja en su palabra nada sin darnos enseñanza. Podemos ver que en estos hombres también, a través de la adversidad, después que en el versículo 14, leamos 1:14, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vemos cómo estos hombres, cuando Jonás les declaró por qué era el problema, tomaron la solución. Pero temían a Dios porque sabían que Jonás iba a morir. Y por eso ellos sabían también que el Dios del cielo algún día les reclamaría la muerte de este hombre. Pero qué hermoso que después que el mar se aquietó, Dios logró en el corazón de estos hombres algo espectacular. Leamos el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero qué hermoso ver que estos paganos, en el versículo 14, ellos clamaban cada uno a su Dios. Ellos clamaban a su Dios. Ellos le clamaban a su Dios cada uno en el versículo 5, y ellos en el versículo 16 dice que oraron a Dios, hicieron voto y presentaron sacrificios a Dios. Cuando Dios trae el caos, estos problemas que hoy vemos de epidemias, hambrunas, terremotos, Dios anhela que el hombre que no le conoce termine orando a Dios, presentando sacrificios y haciendo votos a Dios. Amada iglesia, nosotros estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que levantarse. La iglesia no puede ser como Jonás, de irse a dormir, de ir a encerrarnos en nuestras casas.
Debemos clamar. La tecnología nos permite clamar, anunciar a Cristo. Y eso es lo que la iglesia debemos hacer. No seguir encerrados en cuatro paredes. Tenemos que, después que pase todo esto, empezar a planear evangelismos. Tenemos que empezar a planear salir a las calles. No seguir alimentándonos en cuatro paredes. La epidemia que estamos viviendo hoy es un adversario que nos manda a buscar a Dios, a clamar, a orar, a ayunar, y también para cuando podamos dar testimonio, conozcan del Dios verdadero. Ahora miremos la segunda bendición que los adversarios traen al pueblo de Dios. El adversario nos ayuda a hacer más profunda nuestra vida espiritual. Y es el anhelo de Dios, que en nuestra vida espiritual crezcamos. Encontramos en la palabra de Dios muchos textos que nos dicen: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Dios. Crecer en la gracia. Hoy estamos viviendo tiempos donde la gracia de Dios se está moviendo grandemente. Estamos viviendo tiempos donde la gracia de Dios se quiere manifestar. Y Dios llama la atención de la humanidad a través de todo esto que estamos viviendo. Caos. Los gobiernos no saben qué hacer. Unos dicen que ya encontraron la vacuna. Otros dicen que hay muchos muertos. Otros dicen que falta lo peor. Pero, amada iglesia, sabemos que Dios tiene el control. Y Dios quiere con este adversario que crezcamos espiritualmente. La palabra de Dios nos muestra de hombres que a través del adversario crecieron espiritualmente. Miremos la palabra en Filipenses 1, 12 y 13. El apóstol Pablo dice que las cárceles, las prisiones que él había tenido habían redundado para bien. Miremos Filipenses 1, 12 y 13. Filipenses 1, 12 y 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El enemigo, con todas estas adversidades que quiere traer caos, nos permite crecer espiritualmente. El apóstol Pablo lo dijo: todo ha redundado para el bien del Evangelio. Vemos también en Jueces 7, 12 al 15. Libro de los Jueces 7, 12 al 15. Dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba
hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Vemos cómo Gedeón, cuando Dios lo llamó, estaba muerto de miedo, temeroso, bregando a coger unos cuantos granos de trigo y esconderlo de miedo a los madianitas. Y vemos cómo este adversario permitió que Gedeón se fortaleciera espiritualmente. Cuando Dios le dijo a Gedeón que descendiera al campo, ya Dios había ordenado el sueño en estos hombres. Y vemos cómo Gedeón, cuando oyó el significado del sueño, adoró. Amada iglesia, estos tiempos de angustia para el mundo, de tribulación inicial, es para que la iglesia adoremos. Adorar no es solamente cantar cantos, adorar es obedecer la palabra de Dios. Adorar es ir y hacer lo que Dios nos manda. Dios le ha dado a la iglesia un poder inigualable de anunciar a Cristo y que Él está con nosotros. Amada iglesia, nosotros debemos seguir adelante. Gedeón cobró ánimos. Gedeón se fortaleció espiritualmente y ya sabemos el fin. Derrotó a los madianitas. Tú y yo también tenemos que derrotar enemigos, temores, dudas, religiosidad. Tenemos que tener una vida consagrada a Dios, una vida de crecimiento espiritual. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y al que tú has enviado. Amada iglesia, que no sea estos 23 días de encierro que tenemos, sino el resto de nuestros días, que saquemos tiempo para ayunar, para vigilar y para buscar de Dios. Que ya los ayunos de la iglesia no sean 10, 12, que somos los que ayunamos cada semana. Qué bueno que toda la iglesia pueda sacar un día. Son 2 horitas y medias en ayuno. Qué bendición que podamos reunirnos y poder escuchar hermanos que también están aprendiendo a interceder, a alabar a Dios y a compartir la palabra. Qué bueno que todos podamos ser predicadores, adoradores, intercesores. Yo los animo, amada iglesia, para que nos llenemos de ánimo y de gozo de saber que nuestra redención está muy cercana. Cristo dijo: cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Que esta epidemia, que este caos nos lleve a reflexionar sobre cómo estamos buscando a Dios, cómo estamos clamando a Dios. Meditémoslo, amada iglesia. Miremos también en otro libro de la Biblia cómo un adversario trajo bendición al pueblo de Dios. Y lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos cómo este adversario, Goliat, un gigante, permite que un niño se le enfrente. Y no se enfrentó en sus fuerzas, en sus armas, en su conocimiento. David se enfrentó al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es así, amada iglesia, que este caos, esta epidemia, este virus lo vamos a enfrentar no en encerrarnos solamente, sino enfrentarnos en el nombre del Señor de los cielos, en el nombre de nuestro amado Dios. Como dice la palabra en Filipenses: toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amada iglesia, este tiempo es para que Jesucristo sea exaltado, Jesucristo sea glorificado y nosotros podamos enfrentar esto en el nombre del Señor Jesucristo. Animémonos, cobremos ánimos, no desmayemos, que esto sirva para crecer, para buscar a Dios, para fortalecernos espiritualmente, que Cristo sea exaltado y glorificado y que su palabra corra en nuestras vidas y nos fortalezca y nos alimente para ser diferentes antes de lo que estábamos de llegar este virus. Que en 23 días podamos tener una vida constante en oración, en adoración y en conocimiento de la palabra. Yo los animo para que nos fortalezcamos en el Señor. También vemos en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, cómo el profeta oró a Dios para que su siervo no tuviera temor. Esa debe ser nuestra seguridad, la que tenía el profeta Eliseo. Cuando vio y salió y vio esos montes llenos de enemigos, oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos del criado. Cuando Dios abrió los criados, vio que eran más los que estaban con nosotros que los que estaban para tomar preso al profeta Eliseo. Porque el rey había mandado que Eliseo fuera llevado preso, pero Eliseo tenía la confianza en el Dios poderoso. Amada iglesia, que hoy nosotros tengamos la confianza, la certeza y la seguridad que nuestro amado Dios está al frente de la iglesia. Que ninguna obra que Él no permita que ataque a la iglesia no la atacará. Si Dios permite que el caos, que la epidemia, que la hambruna nos toque, así será. Pero mientras Dios no diga lo contrario, hay que estar seguros. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Debemos mirar cómo estamos andando. Que seamos hombres y mujeres honestos, de santidad verdadera, de pensamientos sanos, de labios puros, de manos limpias. Que seamos hombres y mujeres que obedecemos, que escudriñamos para obedecer, no que escudriñamos para tener conocimiento. El conocimiento es lo de menos. La palabra dice que el conocimiento envanece. Amado Dios, que la iglesia en este día y en estos tiempos nos consagremos más a ti, que rindamos cada día nuestra voluntad a tu voluntad. Amado Dios, yo te ruego para que en Centro de Fe y Esperanza en San Pedro y en las demás iglesias de sana doctrina tengamos una vida que te agrade, tengamos una vida consagrada a ti. También vamos a mirar la tercera bendición que el adversario trae a la iglesia.
El adversario nos permite experimentar y ver reales las promesas de Dios. Qué hermoso saber que las promesas de Dios para la iglesia en este tiempo todavía son vigentes. Hay promesas que fueron dadas a Israel. Hay promesas que son dadas a personas individual. Y hay promesas para la iglesia. En la palabra de Dios, Israel pudo ver las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos cómo el pueblo de Israel presenció en Egipto las 10 plagas y cómo ellos fueron guardados. Vemos que en Egipto hubo 10 plagas. Y el pueblo de Israel estaba confinado en un pedacito que fue lo que los egipcios le dieron a Israel. Como decir, una casa de 20 piezas para Israel era una pieza. Y vemos cómo Dios a este pueblo les guardó las promesas. Vemos cómo a todos los egipcios les llegó las epidemias, las plagas, la maldad que ellos mismos se ganaron, pero Israel en Egipto fueron guardados. No es que nosotros hoy podamos salir a las calles cuando las autoridades civiles nos piden que no lo hagamos. No es que nosotros vayamos a tentar a Dios como el diablo le decía a Cristo. Escrito está, tírate de aquí que Dios enviará a sus ángeles para que no tropieces. Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Vemos cómo muchos hombres han tentado a Dios tomando veneno, cogiendo serpientes en las manos y han muerto, porque esa promesa no era para ellos. Si a nosotros haciendo la obra de Dios nos dan a beber un veneno y Dios nos quiere guardar de que no muramos, así será. Pero si Dios permite que muramos, vamos a morir. Pero moriremos no tentando a Dios, sino en la voluntad de Dios. Vemos cómo el hombre de Dios, Esteban, un hombre haciendo la labor de Dios, murió apedreado. Y en ese tiempo solo los que morían apedreados eran los pecadores y los adúlteros. Pero Dios permitió que Esteban muriera apedreado porque Dios tenía un plan en la vida de Esteban. Con la muerte de Esteban, Dios tocó la vida del hombre más grande que haya habido en la humanidad después de Cristo, el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo ha ganado millones y millones de almas para Cristo. Amada iglesia, las promesas de Dios para nosotros son sí y en Él amén. Creámosle a Dios, no desmayemos, no dudemos si nos llega a tocar este virus de que Dios no está con nosotros. No, Dios nos ha prometido guardarnos y eso es lo que estamos aferrados. Como el Salmo 91 dice que caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra izquierda y derecha, y a nosotros no nos tocará, amada iglesia. Creamos todas estas promesas. Israel es un ejemplo. Lo que le pasó a Israel le pasa a la iglesia. Y si a Israel no les tocó las maldades, las plagas que los egipcios tenían contra ellos y que Dios envió contra los egipcios, también a nosotros nos puede guardar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos también, amada Dios, de que usted y yo estamos cubiertos con la sangre del poderoso, la sangre preciosa. Así como el pueblo de Israel fue guardado allá en sus casas, la orden era no salgan de sus casas, porque pasará el ángel de la muerte. Y donde vea la sangre no habrá mortandad. Y el pueblo de Israel obedeció. Nosotros también obedecemos. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesús, pero eso no nos da lugar para burlarnos de las autoridades y tentar a Dios.
tengamos la seguridad de que Dios ve la señal de la sangre de su Hijo en nuestros corazones y nos guardará. Este no es tiempo de estar untando sangre en las puertas. Este no es tiempo de estar untando aceite en las puertas. No, es tiempo de estar consagrándonos a Dios. Es tiempo de estar humillándonos ante Dios cada día. Y veremos cómo las promesas son para nosotros sí y verdad. Ahora miremos la cuarta bendición que el adversario trae. La cuarta bendición es que el adversario despierta nuestros deseos para estar en guardia. Nos despierta para que no durmamos como los demás. Amada iglesia, este es un tiempo para que nos despertemos de nuestro letargo, que nos despertemos de nuestra pasividad, de nuestro conformismo, de buscar a Dios solamente un día en la semana. Dios creó la iglesia para que nos congreguemos. Dios instituyó la iglesia porque Él la edifica. Y Dios la edifica cada que nos reunimos, cada que nos congregamos. En la antigüedad se congregaban todos los días. Si nosotros leemos el libro de Hechos, todos los días oraban y partían el pan. Y nosotros solamente lo hacemos 2 días a la semana. Y muy pocos son los que cumplimos el estar buscando a Dios en el lugar que Él declaró donde estaría. Dios en el libro de Samuel le dijo a Samuel que si el pueblo se humillara y buscara en su rostro y oraren, Dios respondería desde los cielos. Hoy que no podemos estar en la iglesia, hoy domingo debíamos estar adorándole y escuchándole, pero gracias que por la tecnología lo hacemos desde nuestro hogar. Hoy, amada iglesia, yo los bendigo a cada uno de ustedes. Hoy oro por cada uno de ustedes para que su fe no falte. Fue la oración que Dios hizo a Pedro y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que no estés dormido. Yo he rogado para que estés despierto. Así hoy yo oro, amada iglesia, para que no estemos dormidos, para que estemos despiertos, para que nuestra vida espiritual esté abiertos los ojos espirituales y poder entender lo que Dios quiere. Yo animo, amada iglesia, para que no durmamos, para que estemos despiertos, que nosotros podamos estar atentos al mover de Dios, al mover de su Espíritu Santo, que podamos cada día estar anhelantes y deseosos de estar reunidos, adorando y oyendo la palabra. Amada iglesia, les animo que el enemigo no nos permita solamente reunirnos un día a la semana. Ojalá podamos hacerlo miércoles a las 7 y domingos a las 10 de la mañana. Y los adolescentes y jóvenes, que los padres los manden los viernes a las 5:30. Que no desmayemos, que no creamos que la iglesia es un lugar donde nos quitan plata, donde hacemos perder el tiempo a los demás. La iglesia es un lugar de bendición porque Dios está allí, Dios se mueve, Dios quiere moverse en las alabanzas de su pueblo. Por eso, amada iglesia, les animo para que cuando pasemos esta leve tribulación, nos congreguemos con gozo, con alegría, que estemos dispuestos con un espíritu ardiente por oír de Dios. Amada iglesia, yo les dejo estas 4 bendiciones que el adversario trae a la iglesia. Aprovechémosla y que no sea solamente en este momento donde nos han mandado a encerrarnos, que sea todos los días, que tengamos un tiempo de adoración, de humillación, de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios en vigilia, en ruegos y en cánticos nuevos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana.
Gracias por la oportunidad que nos das de que hoy domingo podamos tener la palabra como lo hacemos cada 8 días. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas, amado Dios. Que solamente, Señor, no oigamos tu palabra a través de los medios, Señor, sino que lo hagamos presencialmente. Oro por cada uno de tus hijos para que aprendamos estas 4 bendiciones que el adversario ha traído a la iglesia hoy. Que podamos buscarlo en oración, que podamos buscarlo en ayuno, que podamos crecer espiritualmente, que podamos, Señor, tener la seguridad de las promesas y que podamos estar despiertos para que el enemigo no gane ventaja. Yo te ruego, amado Dios, oro por los niños, amado Dios, que ellos puedan crecer con una iglesia que te ama, con una iglesia que no teme, con una iglesia que anhela escucharte, que anhela oírte, que anhela adorarte y que anhela estar reunidos hermanos con hermanos espiritualmente, amado Dios. Oro por cada uno, oro también por mis hermanos que están enfermos, oro por el hermano Didier que está postrado en la cama, oro para que este virus no le ataque a él, Padre amado, que tú lo guardes con tu poder, con tu gracia. Asimismo oro por los recién nacidos para que ellos sean guardados, oro por las madres que están en dieta, amado Dios, bendícelas y guárdalas, amado Rey del cielo. Asimismo oro por todos los hermanos mayores de 70 años, guárdales, amado Rey, para que tu gracia, tu poder y tu misericordia les guarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.